Nada de lo que hemos hecho es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Votar no es un delito. En cambio, impedirlo por la fuerza, sí. De defender la democracia siempre por encima de todo, de forma pacífica, la libertad y el mandato. Que ningún acto de los Mossos d'Esquadra fue contrario a la Constitución. La organización de un referéndum, de una consulta, no es ningún tipo de delito. Estoy radicalmente, totalmente en contra de la violencia. Faltaría más que en democracia tengamos que tener miedo. Llamamos a movilizar a los ciudadanos en defensa de las instituciones de Cataluña. Ni un solo incidente en movilizaciones con centenares de miles de personas durante años. Usted me estaría preguntando en otros términos y me señalaría incidentes concretos y problemas concretos que, como no los hubo, no me los puede plantear. Y en la voluntad siempre de llegar a un acuerdo con el gobierno español. No se utilizó ni un euro para el referéndum. Y en cambio aquellos que amenazan de forma ostensible dichos valores y dicha Europa de los derechos y las libertades se sientan hoy en el estrado entre las acusaciones. Cuando en el escrito de Fiscalía se hace referencia, en términos también peyorativos, de muchedumbre, de multitud, a las manifestaciones del 11 de septiembre, pues como mínimo yo quedo perplejo. No me consta que ser socio de Òmnium sea ningún delito. No lo era durante el franquismo. Me sorprende que se me haga esta pregunta ahora. Si vas de independentista por un auto, llevo un año en la cárcel. La violencia no forma parte del ADN de la sociedad catalana. Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español.